Saludos alumnos de quinto primera de la Escuela Docencia Tucumana, soy su profesor de Sistema de Información Contable Piedra Juan Roberto. Ahora en este momento vamos a ver un video en el cual yo le voy a mostrar y le voy a enseñar acerca de todo lo que hemos visto desde principio de año hasta el momento. Acá le voy a mostrar una imagen y varias imágenes en realidad, las cuales van a ser representativas de los temas que hemos visto hasta el momento. Como ustedes pueden ver, en la primera imagen aparece un grupo de personas, hombres y mujeres, que están a la vuelta de una mesa, sentados, y en el fondo aparece una pantalla que tiene que ver con un gráfico o una curva de cuestiones económicas y financieras de una empresa. Y les hablo de esto porque seguramente estas personas allí reunidas están tratando el tema de una empresa, están charlando y conversando de cómo organizarse o cuáles son los pasos a seguir dentro de su empresa. Estas personas tienen un objetivo común, es que la empresa gane dinero, que es el principal objetivo de las empresas. Después también las empresas tienen otros objetivos que también son culturales o también son sociales, pero el principal objetivo de la empresa para que pueda subsistir es que todos los integrantes, como están aquí sentados alrededor de la mesa, puedan llegar a fijar un solo objetivo, que es el más importante, que es organizarse para que la empresa crezca y la empresa gane dinero. Por lo tanto, podemos decir que este grupo de personas constituye una organización, un grupo de personas que están reunidas dentro de una empresa con un mismo objetivo, y el objetivo es que la empresa crezca y que la empresa gane dinero. Y si gana dinero la empresa, a todos los empleados y a todos los que son miembros de la empresa, seguramente también les va a ir bien. Por lo tanto, entendemos que una organización es un grupo de personas que se reúne con un objetivo común. En este caso, que a la empresa le vaya bien y que todos ganen dinero. Seguimos con la siguiente imagen. Hay distintos tipos de empresas, según lo que se puede ver en este gráfico. Observen bien. Hay empresas primarias, secundarias y terciarias. Las empresas primarias tienen que ver con empresas que se dedican, por ejemplo, a extraer materia prima de la tierra. Por ejemplo, las empresas mineras. Las empresas secundarias son las que reciben esos materiales ya transformados, y las empresas terciarias comúnmente son las que se dedican a comerciar los productos terminados. También tenemos, como dice acá, según su actividad, hay empresas agropecuarias que se dedican a todo lo que tiene que ver al cultivo del suelo, empresas mineras, empresas que fabrican con materiales desde cero, y empresas que prestan servicios, como por ejemplo, acá tenemos varias empresas de recolección de residuos en Argentina y en Tucumán. Bueno, y también según bienes o servicios producidos, hay empresas que producen bienes al consumidor final, hay empresas que producen bienes intermedios y hay empresas que producen bienes de capital. Bueno, esto es importante que ustedes sepan y entiendan de que hay distintos tipos de empresas. En realidad, se las puede denominar de la manera más fácil y sencilla. Hay pequeñas empresas, hay medianas empresas y hay grandes empresas. Así que a tener en cuenta esto, Hay empresas pequeñas, empresas medianas y empresas grandes. Según el volumen que gane cada empresa de plata, eso es lo que va a determinar a qué tipo de empresa pertenece. Si gana mucho dinero, obviamente va a ser una empresa multinacional, una gran empresa que produce mucho dinero y tiene muchos empleados. Si es mediana empresa, va a ser una empresa que tenga
250 empleados para arriba o para abajo, y si es pequeña empresa, es una empresa que tiene menos de 50 empleados. Sigamos viendo. Bueno, acá dice que toda organización necesita un sistema de información, y en eso consiste esta materia, chicos. Nuestra materia consiste en que el sistema de información es muy necesario para las empresas, ya que, así como dice el nombre, sistema de información, la empresa necesita un sistema que lo informe. La empresa necesita y le hace falta un sistema que le informe todo lo que sucede dentro y fuera de la empresa. Para eso, la empresa se va a basar en información, tanto información que venga de afuera de la empresa como información que haya adentro de la empresa. Todo tipo de información, noticias, diarios, revistas, toda información de las instituciones financieras del exterior que se puedan recopilar y usarlo como dato dentro de la empresa es información externa. Y toda la información que se produce adentro de la empresa, para que la empresa pueda funcionar con todos sus empleados, es información que se produce dentro de la empresa y también es muy útil. Por lo tanto, las organizaciones, para que funcionen bien, necesitan de un buen sistema de información, y para esto es importante que los ingenieros informáticos puedan instalar dentro de una empresa un sistema en red de computadoras, para que con las computadoras las empresas y los comercios puedan allí registrar todo lo que sucede adentro de la empresa y lo que sucede afuera de la empresa. ¿Por qué es importante la información? Porque con la información las empresas pueden tomar decisiones. Si hay mala información, la empresa toma malas decisiones y a la empresa le va mal. Si hay buena información, tanto interna como externa, a la empresa le puede ir bien cuando se reúnen a conversar para saber qué tipo de planes o qué tipo de decisiones van a tomar hacia el futuro. Sigamos viendo. Bueno, acá algo muy importante. Toda empresa consta de tres partes. Las empresas tienen un activo que está conformado por los bienes, los derechos y las garantías que tiene una empresa. Los bienes y los derechos de una empresa son todos aquellos elementos que pertenecen a una empresa. Y cuando acá, por ejemplo, habla de derechos, está hablando de aquellos créditos que la empresa tiene para cobrar de personas que le deben a la empresa. ¿Sí? Por ejemplo, hay personas que le deben plata a la empresa, bueno, se llaman derechos a cobrar. Esa plata, obviamente, la empresa la tiene que cobrar en algún momento. Son pagarés, son cheques que otras personas le deben a la empresa y la empresa debe cobrar esos derechos, por lo tanto se llaman derechos a cobrar. Y los bienes son todas las cosas que tiene la empresa, por ejemplo, los autos, las camionetas, el terreno, el inmueble, todo lo que hay dentro de la empresa y que es útil para la empresa, como las maquinarias también, por ejemplo, o las herramientas, son también parte del activo de la empresa. La otra parte de la empresa es el pasivo. El pasivo es fácil y sencillo, son todas las deudas que tienen las empresas, pero también, aparte de las deudas que tiene la empresa, también son las obligaciones que la empresa tiene para pagar. Así como en el activo había cuentas para cobrar o derechos a cobrar, también en el pasivo hay deudas y obligaciones a pagar. Toda persona tiene cuentas para cobrar o toda persona en su casa tiene cuentas para pagar. Es como pasa al papá y a la mamá, que también tiene que pagar la luz y que tiene que pagar el gas y que tiene que pagar el impuesto. Para el papá, el sueldo sería su activo. Su activo del papá sería la casa, los muebles, la silla, la mesa, lo mismo que para la empresa. Y el pasivo del papá es la luz, el gas, las deudas, la luz, los impuestos. Bueno, ahora hay una tercera parte que es una de las más importantes, el patrimonio neto. Toda empresa va a tener un patrimonio neto resultante de la suma del dinero que hay en el activo y del dinero que hay en el pasivo. O sea, estos bienes que hay en el activo tienen un valor económico
Y estos bienes que hay en el pasivo también tienen un valor económico y por lo tanto, lo que restemos del activo menos el pasivo nos va a dar como resultado el patrimonio neto, también denominado capital. O sea que toda empresa tiene un activo, un pasivo y un patrimonio neto o capital. ¿Cómo resulta? Bueno, vamos a ver un poquito más adelante. Hay una ecuación patrimonial. Acá tenemos un gráfico parecido. Activo, pasivo y patrimonio neto o capital. Entonces, acá tenés un poquito más detallado cómo está conformado el activo: mobiliario, mercaderías, clientes, bancos. El pasivo está formado por las obligaciones, por los proveedores que proveen la mercadería a quienes la empresa les debe, los préstamos que hay que cancelar, y restamos activo menos pasivo es igual a patrimonio neto. El total del activo menos el total del pasivo, hacemos una resta, activo menos pasivo es igual a patrimonio neto o capital. Sigamos viendo, acá tenemos otro ejemplo. Estas son las cuentas, así se llama cada denominación que te muestro en este momento. Por ejemplo, al dinero dentro de una empresa no le vamos a llamar dinero, le vamos a llamar caja. También dentro de una empresa y dentro del activo de la empresa, a las cuentas que la empresa tenga en un banco, si la empresa tiene plata en un banco, le vamos a llamar banco cuenta corriente. Aquellos que le deben plata a la empresa, o sea, los derechos a cobrar que tenga la empresa, hacia aquellas personas que le deben plata a la empresa, le vamos a llamar deudores por venta. Los documentos a cobrar son los pagarés que tiene la empresa para cobrar deudas que son a favor de la empresa. Y así, la mercadería, el IVA, crédito fiscal, los inmuebles, los equipos, como dijimos hace un momento, los equipos de computación, el auto, la camioneta, los muebles y los útiles que hay dentro, las maquinarias, las instalaciones, y todo lo que aparece acá es activo. Yo te pido que tú lo estudies a esto para que veas que el activo conforman todos los bienes y los derechos a cobrar de una empresa. Y el pasivo es todo lo contrario al activo. El pasivo conforma las deudas de la empresa y las obligaciones que la empresa tiene que pagar. Y el patrimonio neto resulta de sumar todo el activo, sumar todo el pasivo y restar activo menos pasivo. Restamos el activo menos el pasivo y nos da como resultado el patrimonio neto o capital de una empresa. Acá tenemos otro grafiquito que tiene que ver con algo muy pero muy importante. Porque resulta que dentro de la empresa van a suceder cosas, movimientos. Porque toda empresa tiene movimientos. Las empresas no son algo estático. Las empresas compran y venden. Y cuando la empresa compra, el dinero entra al activo, acá a la cuenta caja. Y cuando la empresa vende, también entra plata o sale la mercadería. Según lo que suceda en la empresa, este activo va a ir aumentando en valor económico. Y si la empresa cancela las deudas, también el pasivo va a ir disminuyendo. Por lo tanto, si se mueve el activo en más o en menos, y si se mueve el pasivo en más o en menos, el patrimonio neto también va a subir o también va a disminuir en más o en menos. Eso creo que quedó muy clarito. Retrocedan el video para que lo puedan entender bien. Y acá tenemos lo que se llama variaciones patrimoniales. Hay dos tipos de variaciones patrimoniales: las variaciones permutativas o cualitativas y modificativas o cuantitativas. Las permutativas simplemente hacen que el patrimonio neto, o sea, esto que aparece acá en este momento, siempre permanezca igual. Suceda lo que suceda en el activo, o si aumenta o disminuye el activo, si aumenta o disminuye el pasivo, las variaciones permutativas dicen que el patrimonio neto va a permanecer invariable. En cambio,
las variaciones modificativas, las que aparecen en este cuadrito, nos dicen a nosotros que si en el activo aumentan los bienes o aumentan los derechos a cobrar, o en el pasivo aumentan las deudas o aumentan los pagos que tenemos que hacer, el patrimonio neto va a tener un tipo de modificación. Ya no va a permanecer igual el patrimonio neto, sino que el patrimonio neto va a subir o va a disminuir. Y a eso le llamamos variaciones patrimoniales modificativas. Quedó clarito, ¿verdad? Las permutativas, el patrimonio neto permanece igual. Y en las modificativas, el patrimonio neto se modifica en más o en menos. Sigamos viendo. Bueno, acá tenemos algo muy importante, como les dije hace un momento, la parte en la cual se divide una empresa, que son el activo, el pasivo y el capital. ¿Ven? Acá está. Por ejemplo, en el activo tenemos caja, bancos, mercaderías, clientes, documentos por cobrar, deudores. Esto se llama cuentas. Al dinero le vamos a llamar caja. A las cuentas que haya en el banco, que son de la empresa, le vamos a llamar bancos. A las mercaderías que la empresa compra para vender, le vamos a llamar mercadería. Y todo tiene un valor económico, simbolizado en este caso con nuestra moneda, que es el peso argentino. Las cuentas por cobrar, los derechos a cobrar del activo de la empresa, le vamos a poner un valor. No sé, depende de cuánto se le deba a la empresa o cuál es el derecho a cobrar que tenga la empresa, ¿sí? El terreno que tiene la empresa tiene un valor. Acá le ponemos el valor. El edificio que tiene la empresa también tiene un valor. Lo mismo pasa con el pasivo. Las deudas que tenemos nosotros como empresa y que le debemos a los proveedores es como el almacenero cuando le debe al proveedor de la gaseosa Coca-Cola, por ejemplo, le debe plata. Acá pasa exactamente lo mismo. El proveedor es el que te trae los bienes para que vos los puedas vender. Esos son los proveedores. Por lo tanto, la empresa siempre le va a deber plata a los proveedores. Y por lo tanto, la cuenta proveedores forma parte del pasivo o forma parte de las deudas que tiene la empresa. Recordemos que sumar el activo, el total del activo menos el total del pasivo, en este caso es el capital. Acá está para que vos lo veas. La suma total del activo menos la suma total del pasivo es igual al capital. Importantísimo para que vos lo veas en este gráfico. Sigamos viendo. Bueno, acá tenemos las partes de una cuenta. ¿Qué es una cuenta? Como te dije hace un momento, una cuenta es esto que aparece acá: caja, banco, mercaderías, ¿sí? Y se representa mediante una T. ¿Ve la T? Bueno, acá está. De la línea del centro hacia la izquierda se llama debe, y de la línea del centro hacia la derecha se llama haber. Acá le podemos poner un nombre, por ejemplo, dinero, o en lugar de llamarle dinero, le vamos a llamar caja, o sea, dinero, plata. Lo que entre de plata lo vamos a anotar de la línea hacia la izquierda. Y lo que salga de plata de la empresa lo vamos a anotar de la línea del medio hacia la derecha. Acá le ponemos caja, lo que entra se anota acá, obviamente con el signo peso y con números, y lo que sale se pone el signo peso y con números acá. ¿Cómo sabemos el saldo de la cuenta caja, del dinero que hay en la empresa? Se suma esta columna y se le resta esta columna. Se suma el debe, se suma el haber y se resta el debe menos el haber y nos va a dar el saldo del dinero que hay realmente en la caja de la empresa. Esto es las partes de una cuenta. Sigamos viendo. Acá tenemos un ejemplo más claro. Del lado izquierdo de esta T se llama debe y del lado derecho de la T se llama haber. Cuando el saldo de la cuenta queda del lado izquierdo se llama deudor, y cuando el saldo de la cuenta queda del lado derecho se le llama acreedor. Eso quiere decir que si el total del valor monetario es mayor acá en la izquierda y menor aquí en la derecha, el saldo va a ser deudor.
Pero si pasa lo contrario, que el total del haber es mayor que el total del debe, se va a restar el haber menos el debe y el saldo se va a poner acá hacia la derecha y va a ser saldo acreedor. Según cuál columna tenga mayor importe, va a ser el saldo deudor o va a ser el saldo acreedor. Sigamos viendo. Acá tenemos otro ejemplo. Acá se pone el nombre de la cuenta, puede ser mercadería, rodado, inmueble. Acá está. Lo que se anota hacia la izquierda se llama debitar y lo que se anota hacia la derecha se le llama acreditar. Sigamos viendo. Bueno, acá tenemos un ejemplo de las cuentas. Ya entramos en la parte final. Esto es lo que estamos viendo desde prácticamente después de las vacaciones. Las cuentas, bueno, son dos tipos. Tenemos cuentas patrimoniales y cuentas de resultados. Las cuentas patrimoniales tenemos cuentas de activo, como dijimos hace un momento, cuentas de pasivo y el patrimonio neto que resulta de restar el activo menos el pasivo. Y las cuentas de resultados son estas: cuenta de resultado positivo y cuenta de resultado negativo. Toda empresa tiene cuentas de resultados positivos y cuentas de resultados negativos. ¿Por qué? Porque a toda empresa se le producen pérdidas o se le producen algún tipo de ganancia o ingreso positivo. Eso sucede siempre en toda empresa. Ya lo vamos a ver más adelante cuáles son las cuentas positivas y las cuentas negativas, pero podemos ir diciendo que las cuentas positivas son los intereses positivos que cobra la empresa y las cuentas negativas son los intereses negativos de las operaciones comerciales que debe pagar la empresa. Sigamos viendo. Acá también tenemos algo parecido a lo que decíamos recién, pero ya nos metemos más que nada en la parte de clasificación de cuentas. Acá vemos documentos comerciales, Documentos comerciales es importantísimo que lo estudiemos con mucho detenimiento, porque toda empresa, para que se informe de las cosas que están sucediendo adentro de la empresa, es necesario que tenga documentos o papeles donde registrar las operaciones de cobro, de pago, de compra y de venta. Toda empresa hace ese tipo de operaciones: cobra, paga, compra y vende. ¿Y qué hay que hacer con todo eso? Hay que registrarlo, así como hace cuando vas a comprar una zapatilla que te dan la factura. Bueno, una factura es para vos, que es la original, y la otra factura, duplicado, queda como comprobante en la empresa. Todo lo que sucede dentro de la empresa se lo debe registrar, ¿sí? Y bueno, acá tenemos los tipos de documentos comerciales, que son las letras de cambio, los pagarés, los cheques, los recibos, las facturas, los vales, la nota de remisión, la nota de débito y la nota de crédito. Estos papeles o estos documentos, que se llaman documentos comerciales, atención con esto, son los comprobantes extendidos por escrito, donde el comerciante deja anotado todas las operaciones que realiza todos los días: las compras, las ventas, los cobros y los pagos. Sigamos viendo. Bueno, acá tenemos también otro ejemplo de documentos contables: las órdenes de compra, ¿sí? Por ejemplo, la nota de débito, la factura, como dijimos hace un momento, los cheques, todo ese tipo de documentos que son papelitos, son papeles que se llaman documentos comerciales, donde se anota y se registra, ya sea a mano, con lapicera o con computadora, las compras, las ventas, los cobros y los pagos. Sigamos viendo. Acá tengo un ejemplo. Por ejemplo, este es un recibo. Cuando vos, por ejemplo, vendés algo, la persona te tiene que entregar un recibo de lo que vos le vendiste, y ahí queda registrado cuánto es de plata, de la plata que vos le diste, ¿sí? Te entrega el comprobante y el recibo queda como comprobante de que vos recibiste algo de plata, ¿sí? Un recibo es algo fácil, las empresas lo usan mucho cuando venden, por ejemplo, y ahí queda un comprobante para la empresa y un comprobante también, el original,
para aquella persona que hace la operación con la empresa, ¿sí? Sigamos viendo, también tenemos los cheques lo usan mucho los bancos para pagarle el sueldo a los empleados. El banco pone plata la empresa pone plata en el banco y emite un cheque, le da el cheque al empleado y el empleado va al banco y cobra el sueldo de la plata que tiene depositada la empresa en ese banco. Bueno, acá tenemos un pagaré. Un pagaré es un compromiso de pago donde vos, cuando vas a sacar plata prestada, por ejemplo, o compras algo y no tenés para pagarlo en efectivo, te hacen firmar un pagaré y quedás prácticamente debiendo hasta que canceles este documento que es el pagaré. Cuando canceles la deuda, al pagaré se lo rompe, ¿sí? Y se rompe el contrato que va junto con el pagaré y ya cancelaste la deuda y ya no le debes nada a nadie. Es un compromiso de pago firmado. Esto, si no pagas el pagaré, te van a llevar a juicio y te pueden quitar o embargar los bienes. Cuidadito con todo eso. Bueno, después tenemos la factura A, que es la que se usa comúnmente entre las grandes empresas o grandes comercios. Acá se anotan grandes volúmenes de bienes que se compran y se venden. La factura B, que es la factura que más usamos nosotros, que es la factura consumidor final, es la factura que cuando vos vas al centro te la entregan cuando vos compras zapatillas, jean, ¿sí? Cuando compras algo, bueno, la factura B es la que usan comúnmente las personas cuando van a comprar algo para consumo final. Y la factura C es la factura que se usa, por ejemplo, en las ferias o en las artesanías, ¿sí? Los feriantes o los artesanos usan la factura C. Bueno, y tenemos la nota de débito. La nota de débito es cuando vos le debes plata al banco, el banco te manda una notita diciendo que le debes plata. Y la nota de crédito es todo lo contrario. Cuando el banco te debe a vos, el banco te manda una notita y te dice que te debe plata, que tenés que pasar a retirar ese dinero. Bueno, acá les dejo una actividad para el miércoles 26 de agosto. Buscar en internet las siguientes definiciones. Copien esto en la carpeta, las preguntas, y después busquen en internet la respuesta y copien en la carpeta. ¿Qué es un cheque? ¿Qué es un pagaré? ¿Qué es un recibo? ¿Qué es una factura tipo ABC? ¿Qué es una nota de crédito? ¿Y qué es una nota de débito? Bueno, espero que este video les sirva de mucho y nos vemos en la próxima clase.